¿Qué pasó después del supuesto suicidio de Adolf Hitler? Uno de los temas más controvertidos del final de la Segunda Guerra Mundial es la muerte de Adolf Hitler. Hay muchísimas dudas al respecto sobre si se suicidó o qué fue realmente de él, ya que nadie pudo ver su cuerpo, y las teorías sobre qué pasó ese día del 30 de abril de 1945 dejan muchas dudas, pero... ¿sabes toda la información de qué pasó ese día y después del supuesto suicidio? Quédate hasta el final de este vídeo para averiguar eso y otros muchos más detalles sobre uno de los personajes más odiados de la historia, Adolf Hitler. Recuerda suscribirte al canal y darle a la campanita para estar atento a los siguientes vídeos. Día antes del suicidio de Hitler. El día anterior al supuesto suicidio de Adolf Hitler fue el 29 de abril de 1945. Aquí te proporciono detalles sobre los acontecimientos que tuvieron lugar ese día. La boda de Hitler y Eva Braun. El 29 de abril, Hitler contrajo matrimonio con Eva Braun en el búnker de la Cancillería del Reich. La ceremonia fue oficiada por el funcionario nazi Joseph Goebbels y asistieron un pequeño grupo de testigos, incluyendo a Martin Bormann y Albert Speer. La boda fue breve y discreta, ya que la situación en Berlín era desesperada y la derrota de Alemania era inminente. Últimas reuniones y comidas de despedida. Después de la boda, Hitler se reunió con sus colaboradores más cercanos en una comida de despedida. Estuvieron presentes líderes nazis como Hermann Göring, Heinrich Himmler y Joseph Goebbels, entre otros. Durante estas reuniones, Hitler pronunció su testamento político y personal, en el que nombró a Karl Dönitz como su sucesor y expresó sus últimos deseos y pensamientos. Preparativos para el suicidio. Durante el día, Hitler y Braun se prepararon para su inminente suicidio. Se dice que escribieron cartas de despedida y dejaron instrucciones precisas sobre cómo debían ser manejados sus restos. También se cree que tomaron medidas para asegurarse de que sus cuerpos no fueran capturados o profanados por las fuerzas enemigas. Últimas interacciones con los colaboradores. Ese día, Hitler y Braun se despidieron de aquellos que aún estaban en el búnker. Algunos testigos informaron que Hitler mostró signos de desesperación y amargura, mientras que otros dijeron que mantuvo una actitud decidida y determinada hasta el final. Momentos de privacidad. En algún momento del día, Hitler y Braun se retiraron a su estudio privado en el búnker, donde pasaron tiempo a solas antes de llevar a cabo el supuesto suicidio al día siguiente. Día del suicidio. El supuesto suicidio de Adolf Hitler es uno de los eventos más polémicos y debatidos de la historia. Según los informes oficiales y testimonios recopilados, el día 30 de abril de 1945, en medio de la batalla de Berlín y la inminente derrota de la Alemania nazi, Adolf Hitler se suicidó en su búnker, ubicado debajo de la Cancillería del Reich. A continuación, te comentaré detalles sobre los acontecimientos relacionados con este evento. Situación en Berlín. A finales de abril de 1945, las fuerzas soviéticas rodearon Berlín y la derrota de Alemania era inminente. Hitler se encontraba en su búnker, ubicado a varios metros bajo tierra, junto a su esposa Eva Braun, altos funcionarios nazis y personal de seguridad. La preparación. Hitler había tomado la decisión de suicidarse en caso de una inminente derrota. Como os comenté antes, había redactado su testamento político y personal. El suicidio de Hitler. El 30 de abril de 1945, alrededor de las 3:30 p.m., Adolf Hitler y Eva Braun se retiraron a su estudio privado en el búnker. Allí Hitler tomó veneno, presumiblemente cianuro, mientras que Eva Braun ingirió una dosis similar. Se cree que Hitler también se disparó en la cabeza con su pistola, como método adicional de suicidio. El descubrimiento de los cuerpos. Horas después de los suicidios, los restos de Hitler y Eva Braun fueron descubiertos en el estudio por personal del búnker. Se les llevaron a un jardín cercano, donde fueron rociados con combustible y quemados en un intento de destruir completamente sus cuerpos. Anuncio de la muerte.
El 1 de mayo de 1945, el entonces ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels, anunció públicamente la muerte de Hitler y su matrimonio con Eva Braun. El anuncio confirmó que ambos se habían suicidado y que sus cuerpos habían sido incinerados. Verificación de los restos. Después de la guerra, cuando las tropas aliadas ocuparon Berlín, se realizaron múltiples investigaciones para verificar la muerte de Hitler. Los restos encontrados en el jardín fueron recuperados y analizados por forenses. Se concluyó que pertenecían a Hitler y Braun, aunque algunos escépticos aún cuestionan estos hallazgos. Teoría sobre el suicidio de Adolf Hitler. Existen varias teorías y especulaciones que han surgido en torno al supuesto suicidio de Adolf Hitler. A continuación, te comento algunas de las teorías más conocidas. La teoría de la fuga argentina. Esta es una de las teorías más populares. Según esta versión, Hitler habría logrado escapar de Berlín y habría viajado a Argentina, donde supuestamente vivió bajo una identidad falsa. Se argumenta que habría contado con la ayuda de altos funcionarios nazis, así como una red de apoyo en Argentina. La teoría del doble suicidio. Según esta teoría, el cuerpo encontrado en el búnker de Hitler no sería del líder nazi, sino el de un doble. Se argumenta que Hitler habría escapado mientras su doble se habría suicidado en su lugar. La teoría de la CIA. Algunos sugieren que Hitler habría sido capturado por la inteligencia estadounidense, la CIA, y habría sido llevado a Estados Unidos para ser interrogado y utilizarlo como fuente de información. La teoría del escape a la Antártida. Esta teoría sostiene que Hitler habría escapado a una base secreta en la Antártida, donde se habría establecido una colonia nazi. Se argumenta que los nazis habrían desarrollado tecnología avanzada y bases subterráneas en ese lugar remoto. La teoría del asesinato encubierto. Algunos sostienen que Hitler no se suicidó, sino que fue asesinado por orden de su propio círculo cercano o por fuerzas externas interesadas en eliminarlo. Se argumenta que esto habría ocurrido debido a desacuerdos internos dentro del partido nazi o por razones geopolíticas. La teoría de la colaboración soviética. Según esta teoría, Stalin y los soviéticos habrían permitido que Hitler escapara a cambio de información valiosa o para evitar el juicio público de un líder tan influyente. Se argumenta que los soviéticos habrían encubierto la muerte de Hitler para ocultar su papel en su posible escape. ¿Es verdad que Hitler se suicidó? La versión oficial sostenida por los registros históricos y testimonios confiables indica que Adolf Hitler se suicidó el 30 de abril de 1945. Las circunstancias. En ese momento, la Alemania nazi estaba siendo derrotada por las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial y las tropas soviéticas se acercaban rápidamente a Berlín. La decisión de suicidarse. Hitler había manifestado previamente su intención de suicidarse. La decisión de suicidarse estaba en línea con la ideología nazi, de no rendición y la creencia de que el Führer debía liderar hasta el final. Aunque siempre ha habido teorías de conspiración y especulaciones que cuestionan la muerte de Hitler, la evidencia histórica y forense respalda la versión oficial del suicidio. Los hallazgos forenses y los testimonios de personas presentes en el búnker apoyan la conclusión de que Hitler se suicidó en ese momento. Efectos tras el suicidio de Hitler. El suicidio de Adolf Hitler tuvo una serie de efectos significativos en diferentes ámbitos después de su muerte. A continuación, te digo algunos de los principales efectos que se produjeron. Fin del régimen nazi. Con la muerte de Hitler, el régimen nazi perdió a su líder carismático y principal impulsor. Esto debilitó aún más la estructura del partido nazi y su capacidad de mantener el control. Pocos días después del suicidio de Hitler, el 7 de mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente, marcando el final de la Segunda Guerra Mundial en Europa y el colapso del Tercer Reich. Juicio de Nuremberg. Tras la rendición de Alemania, se llevaron a cabo los juicios de Nuremberg, un proceso legal internacional en el que se juzgó a altos funcionarios nazis por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y conspiración. Aunque Hitler no estuvo presente en el juicio, su muerte dejó un vacío de liderazgo que condujo a que otros prominentes nazis fueran enjuiciados y condenados.
Repercusiones políticas y sociales. El suicidio de Hitler tuvo un impacto duradero en la historia política y social de Alemania y del mundo. Alemania fue dividida en zonas de ocupación controladas por las potencias aliadas y se inició un proceso de desnazificación y reconstrucción del país. La caída del régimen nazi y los horrores revelados en los campos de concentración contribuyeron a una toma de conciencia global sobre los crímenes nazis y el Holocausto. Reconstrucción de Alemania. Tras el final de la guerra, Alemania se enfrentó a una larga y difícil fase de reconstrucción política, económica y social. El país debía hacer frente a las consecuencias devastadoras de la guerra y trabajar para reconciliarse con su pasado. La derrota del nazismo y la muerte de Hitler permitieron un nuevo comienzo y una reconstrucción profunda de la sociedad alemana. Legado histórico y memoria colectiva. El suicidio de Hitler y el final del régimen nazi dejaron una marca indeleble en la historia y en la memoria colectiva del siglo XX. El nombre de Hitler se ha convertido en un sinónimo de tiranía y genocidio. El Holocausto y los crímenes cometidos bajo el régimen nazi han sido ampliamente estudiados y recordados para evitar que se repitan tales atrocidades. El suicidio de Hitler no solo marcó el final de su vida y el del régimen nazi, sino que también tuvo un impacto profundo en la configuración del mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial y en la forma en que se aborda el legado del nazismo en la actualidad. Coméntame abajo, ¿crees que Hitler se suicidó? ¿Qué piensas que hubiera pasado si lo encuentran con vida? Seguramente más detalles que faltan por comentar sobre lo que ocurrió con la muerte de Adolf Hitler, así que nos encantaría que dejes alguna que no aparece aquí en los comentarios. Como siempre, si te ha gustado el vídeo puedes dejar un like y suscribirte para no perderte datos interesantes y conocer más sobre nuestra particular historia. ¡Hasta la próxima!